¿Estamos listos? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de webinar sobre la ruta de la pyme exportadora, con una sesión sobre análisis de mercado para la internacionalización. Les damos la bienvenida y vamos a presentar a Ana Vasco, la directora del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del BID, que nos acompaña hoy y nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, Ana, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias Verónica, a todos y a todas, y bueno, buenos días también a aquellos que están más al norte de la región. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta tercera sesión, esta capacitación. Para mí desde el INTAL es un gusto poder coorganizar este webinar junto a Conecta Américas. Nosotros desde el INTAL, para aquellos que no conocen, es un instituto que pertenece al sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo y que tiene como foco principal promover la integración y el comercio de América Latina y el Caribe a través de diferentes tipos de actividades, entre las cuales se encuentran estudios, investigaciones, recolección de datos, así como también diferentes tipos de actividades de difusión y capacitación y cursos. En ese marco es donde estamos organizando esta capacitación. Y con foco, capacitaciones con foco en funcionarios públicos, pero también hace un tiempo empezamos a trabajar con foco en las pymes de la región. Así que es un placer poder coorganizar esto. Antes de darle la palabra a Romina Gallá, especialista en integración y comercio, para que continúe con la capacitación, la idea era contarles muy brevemente los resultados de unos estudios que hicimos hace muy poquito tiempo, una encuesta en empresas exportadoras de la región, un estudio que hicimos antes de la pandemia, en el marco de la pandemia, y justo hace unos meses atrás decidimos replicar esta encuesta para poder comparar cómo estaba cambiando la participación, el comportamiento de las empresas exportadoras. Y que me parece que son algo de información que me parece que les puede servir a la hora de pensar una estrategia exportadora. En primer lugar, incremento de la demanda. O sea, hay perspectivas de crecimiento de la demanda de las exportaciones. Más del 60% de las pymes creen que a un año sus exportaciones van a crecer. En segundo lugar, lo que vemos es que las empresas han tomado una actitud tanto defensiva como ofensiva frente a la caída de la demanda en el marco de la pandemia, y la mayoría de las empresas lo que utilizaron como primera medida fue la búsqueda de nuevos mercados. Por eso es importante, creo que Romina hoy va a mencionar el tema de la búsqueda de mercados, pero también importante la tercera etapa de esta conversación que vamos a dar el año que viene, donde el objetivo va a ser poder encontrar o ayudarlos a diversificar mercados. Importante también el rol del Estado, o sea, casi la mayoría de las empresas tuvieron en una situación de crisis, como la que fue el año pasado y principios de este también, apoyo por parte del Estado. O sea que en estos momentos, si quieres, tan difíciles, hemos observado como estados presentes en la región. Otro dato interesante tiene que ver con el comercio electrónico transfronterizo. Hay casi un 40% de las empresas que utilizan comercio electrónico para comercializar a través de sus fronteras. Digo, no solamente comercio interno, sino que también comercio externo, y lo que vemos es que este tipo de comercio está creciendo cada vez más. Otro dato interesante tiene que ver con cómo se estructuran internamente las empresas a nivel de comercio electrónico, a nivel de comercio. Lo que vemos es que aproximadamente la mitad de las empresas tienen un área de comercio exterior y capacitan a sus empleados también en temas de comercio. Por eso, relevante también este dato para poder pensar en una estrategia exportadora y la importancia de tener gente que esté dedicada full time a ello. Y por último, otro dato que me parece muy significativo tiene que ver con el tema de prácticas ambientales. 7 de cada 10 empresas consideran que desarrollar prácticas medioambientales les podría contribuir a incrementar sus exportaciones. Este es un tema que me parece que es central, no sé si Romina lo va a mencionar en algún momento, pero nos gustaría en un futuro poder focalizar en este tipo de temas. Sabemos que el tema de las prácticas medioambientales es algo
que va a demandarse cada vez más, sobre todo desde los países desarrollados, así que nos parece central. No le quiero quitar más tiempo a Romina, quería compartir estos datos que me parece que les puede resultar interesantes a la hora de pensar una estrategia exportadora. Esperamos que encuentren en este curso ideas, sugerencias, propuestas para seguir pensando en las exportaciones y en promover y en incrementar las exportaciones. Y estamos también a su disposición por cualquier consulta o idea de colaboración que podríamos llegar a tener desde el INTA. Que tengan una excelente tarde y le doy la palabra entonces ahora a Verónica para que modere el panel, la presente a Romina. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y bueno, sin más demora, vamos a presentarles a Romina Gallá, que va a estar conduciendo esta sesión sobre análisis de mercado para la internacionalización. Muchos de ustedes ya la conocerán, pero para quienes no estuvieron presentes en la sesión anterior, Romina es consultora senior sobre comercio internacional, es economista de la Universidad de Toulouse y es magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona. Es consultora senior sobre comercio internacional de servicios tecnológicos y creativos, tanto para organismos internacionales como para instituciones públicas o privadas. También es profesora de grado y de posgrado en varias universidades y tiene amplia experiencia en el dictado de cursos sobre internacionalización de servicios. Romina es autora de numerosas publicaciones y oradora en conferencias internacionales, y durante 2 años dirigió el Observatorio de la Economía del Conocimiento en el Ministerio de Producción de Argentina. Muchas gracias y adelante, Romina, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ana, Verónica, por la presentación. Gracias a todas las personas que se sumaron a esta sesión. No sé si están viendo la presentación ahí. Perfecto, buenísimo. Bueno, en esta sesión vamos a hablar del análisis de mercado para la internacionalización. Esto es un aspecto fundamental que tienen que tener en cuenta las empresas cuando quieren pensar en llevar sus productos o sus servicios al mundo. ¿Sí? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, por un lado, analizar cuáles son los criterios que podríamos tener en cuenta para seleccionar los mercados, algo de lo cual ya conversamos un poco en la primera sesión. Y por otro lado, vamos a hacer referencia a algunas de las principales fuentes de información. Yo lo que voy a hacer hoy es contarles un poco de qué se tratan las principales fuentes de información, pero después ustedes van a tener los links tanto en la presentación como en el descargable que se prepara para esta sesión, para que puedan explorarla, ¿sí? Porque solamente va a dar el tiempo para un pantallazo general. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay, distintos elementos que uno puede tener en cuenta a la hora de analizar un mercado o definir a qué mercado uno va a ir, ¿no? Acá vamos a conversar de algunos de los más importantes, y por ejemplo, uno de los indicadores que solemos mirar es el nivel de ingreso o renta per cápita de un país. Esto nos da la pauta de cuál es el perfil de esos consumidores, si van a ser, por ejemplo, consumidores de altos ingresos, de ingresos medios, ingresos bajos, y esto en general está relacionado con el tipo de productos o servicios que van a consumir. Entonces, por ejemplo, Ana hacía mención hace un rato sobre los estándares ambientales. Si bien los estándares ambientales son muy relevantes y van a ser cada vez más relevantes en todo el mundo, en la actualidad los países que en general tienden a ser más exigentes en estos aspectos son países de ingresos altos, ¿sí? En particular, por ejemplo, los países de la Unión Europea. Entonces, eso nos va a dar la pauta tal vez de, bueno, cuál va a ser la oferta con la cual nos podemos acercar a ese tipo de productos o de servicios, ¿sí? Esto es sobre todo importante cuando apuntamos a un consumidor final con nuestro producto o servicio, ¿sí? Para lo que serían, digamos, cuando nuestro destinatario final del producto o el servicio es una persona física, una familia, ¿sí? No tanto para el comercio entre empresas, ¿sí? De todas maneras, ahí también esto es un aspecto relevante. También podemos mirar distintos indicadores macroeconómicos, por ejemplo, para ver cuál es el tamaño del mercado, cuál va a ser su dinamismo, cuáles son las proyecciones hacia futuro de crecimiento de ese mercado, cuáles son los costos
que van a estar vigentes en ese lugar, ¿sí? O sea, cuál es el tamaño de las importaciones, o sea, el valor y la cantidad en el caso de los productos. Para los servicios solo vamos a tener información de valor sobre las importaciones en ese mercado, pero también las exportaciones, para tener en cuenta si ese país, por ejemplo, es exportador neto o es importador neto, de qué países está importando ese producto o ese servicio, para saber quiénes son los competidores, tanto locales como extranjeros. Podemos mirar variables relacionadas con la estabilidad política y social que hay en el país. Otro aspecto fundamental son las barreras al comercio, ¿sí? Todo lo que son aranceles, como barreras no arancelarias, ¿sí? Como por ejemplo medidas cuantitativas, ¿sí? O sea, límites de cantidad a la importación de productos, o también requisitos, ¿sí? Sanitarios, técnicos que se le puedan exigir a los productos, pero también en el caso de los servicios, barreras regulatorias, por ejemplo, ¿sí? Medidas de discriminación que suelen ser muy comunes en el caso de los servicios, temas relacionados con doble imposición, que también son una barrera muy importante para el caso de los servicios, ¿sí? También cuestiones que ya mencionamos en la sesión número 1, ¿no? Sobre, por ejemplo, la distancia cultural, pero también aspectos como la distancia geográfica, que va a ser muy importante en el caso, puede ser muy importante en el caso de los productos físicos, ¿sí? Por un tema, por ejemplo, relacionado con los costos de transporte, mientras que en los servicios tal vez la distancia geográfica no tiene tanta importancia, pero sí tiene, por ejemplo, el uso horario. Entonces va a ser un aspecto fundamental a tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es la regulación? O sea, la intervención estatal en todo sentido. Y después, lo fundamental que va a venir luego de todo este análisis es la necesidad de adaptación. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando queremos llevar nuestro producto o nuestro servicio al exterior, vamos a tener que adaptarlo, ¿sí? Lo más probable es que no podamos ir con el producto o el servicio tal como lo vendemos en el mercado interno, ¿sí? Vamos a tener que hacer algún tipo de modificación, ¿sí? Y ahora vamos a ir a ese punto, ¿sí? Lo que es importante que tengamos en cuenta es que estas son solamente algunas de las variables que podemos mirar, ¿sí? O sea, en general uno puede tomar como dos enfoques a la hora de definir los mercados. Por ejemplo, cuando uno tiene muy claro quién es su tipo de cliente, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que provee servicios para la minería, ¿sí? Sabe que sus clientes son empresas mineras, entonces en su análisis va a tomar solamente aquellos países que tienen actividad minera, ¿sí? Entonces ahí ya va a tener va a hacer un filtro de eso, y en todo caso va a estar teniendo en cuenta algunos de estos indicadores. Tal vez no es tan importante en ese caso, por ejemplo, la renta per cápita, pero sí la regulación, ¿sí? Por ejemplo, la regulación ambiental, los incentivos a la inversión que haya en ese país, si la empresa minera es una empresa pública, si hay algún régimen, por ejemplo, de preferencias de compras públicas, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que va a hacer es ver en qué países está ese tipo de cliente y analizar cuál es el perfil, la regulación, el contexto, etc. Otras veces, por alguna razón, la empresa decide internacionalizarse en un mercado determinado. Por ejemplo, quiere estar en el mercado brasileño, porque es el mercado más grande de América Latina y le interesa, por una cuestión de marketing, por una cuestión estratégica, tener presencia en ese mercado. Entonces, ya seleccionó el país, pero si bien no va a ser esa selección para definir si ese es el mercado donde va a ir o no, sí tiene que interiorizarse sobre cómo es en ese caso, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos enfoques vamos a tener que analizar distintas variables. Ustedes sabrán si para sus productos o servicios se aplican algunas más, o tal vez algunas de estas no son las más apropiadas, pero sí en general vamos a tomar este tipo de análisis. Y en base a eso vamos a hacer una adaptación del producto o el servicio, ¿sí? A veces eso tiene que ver con la adaptación del producto o el servicio propiamente dicho, ¿sí? Por ejemplo, el sabor, el color, la forma, la composición, el envase que se utiliza, la presentación, el embalaje que se necesita para comercializarlo internacionalmente,
si vamos a usar cierto tipo de símbolos, de colores, por ejemplo en el envase o en la identidad de la marca, que tal vez tienen una interpretación distinta en el otro país respecto al que tienen en el nuestro, ¿sí? Cómo vamos a tener que localizar este producto o este servicio, que va mucho más allá de traducir, sino también, digamos, adaptarlo para que se identifique con la identidad de ese lugar, para que pueda ser adecuado al consumidor de ese mismo lugar. Muchas veces también tenemos que adaptar el modelo de negocios, y esto se relaciona con aspectos regulatorios, con cuestiones culturales, ¿sí? Ya de la forma de hacer negocios en otros países, los canales de venta, ¿sí? Ya sea canales físicos o canales digitales, no siempre se utilizan los mismos canales, los mismos tipos de intermediarios en distintos mercados, entonces es importante que analicemos estos aspectos para ver cómo tenemos que dirigirnos a ese lugar, si tenemos que hacer alianza con actores locales, ya sea porque lo exige la regulación o porque el cliente de ese país quiere un socio local, o porque realmente no estamos preparados para desembarcar solos en ese mercado y es una estrategia más adecuada hacerlo con alguien que ya tenga presencia local, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones van a estar relacionadas con esto del análisis de mercado, ¿sí? Estos son temas que se van a abordar más adelante, pero no quería dejar de mencionarlos hoy porque son fundamentales para tener en cuenta a la hora de analizar el mercado, porque toda esta información que recojamos en esta primera instancia nos va a servir después para todo el proceso del desarrollo del plan de exportación sobre el cual hablamos en la sesión número 1. ¿Sí? Ahora bien, cuando decidimos analizar mercado tenemos que buscar información y a veces no sabemos por dónde empezar. Entonces lo que vamos a hacer en esta sesión es analizar cuáles son, o comentar cuáles son las principales fuentes en las cuales podemos encontrar información. Una fuente que suele ser extremadamente útil es la Agencia de Promoción de Exportaciones o de Comercio Exterior o de importaciones, ¿sí? Y de inversiones de cada país. Todos los países tienen alguna agencia que tiene distinto nombre, pero tiene esta función, ¿sí? En general de promoción de exportaciones y o de inversiones, pueden ser dos organismos separados, un organismo único, y esto es importante porque en primer lugar vamos a encontrar información que nos va a resultar extremadamente útil sobre, por ejemplo, los mercados, los sectores con potencial, los mercados identificados como mercados en los cuales hay oportunidades, también sobre los incentivos que hay en el país. Esto es importante que tengamos en cuenta que en todos los países de la región hay algún tipo de incentivo gubernamental, ya sea del gobierno central o en algunos casos también de gobiernos subnacionales, para las exportaciones, ¿sí? También en muchos casos para la inversión. Entonces tenemos que tener en cuenta, nos tenemos que informar, en general este tipo de agencias suelen centralizar información que tienen distintos organismos públicos, entonces es interesante y útil siempre que visitemos. Por un lado, la página de nuestro país, para ver qué nos ofrecen desde nuestro país para salir al mundo. Pero por otro lado también lo que ofrecen las agencias de los países de destino, ¿sí? Por ejemplo, si estamos considerando internacionalizarnos en un mercado determinado y nos interesa, estamos considerando la posibilidad de hacerlo a través de una filial en el exterior. Bueno, veamos qué incentivos ofrece la inversión, por ejemplo. ¿Sí? En muchos países hay incentivos fiscales, hay zonas francas, hay todo un proceso de acompañamiento al inversor. Esto obviamente varía mucho entre países, pero todos los países algún tipo de incentivo tienen, ¿sí? Entonces nos vamos a poder interiorizar sobre cuáles son los requisitos, ¿sí? Cómo lo podemos aprovechar. Entonces las agencias van a ser un aliado clave. ¿Sí? Muchas veces también las agencias de nuestro propio país financian, digo nuestro propio país, no hablo por mi país, sino por todos los países de América Latina, pero suelen financiar a las empresas locales, por ejemplo, para que participen de eventos internacionales del sector, ¿sí? O sea, de cada uno de los sectores, o en misiones comerciales que pueden ser sectoriales o generales, y en festivales relacionados con ciertas actividades, en ferias, en exposiciones. Entonces siempre nos vamos a encontrar información interesante en ese sentido.
Obviamente también los organismos internacionales, sobre eso voy a hablar en un ratito, así que no voy a profundizar ahora, pero tienen mucha información interesante. También son muy útiles las asociaciones empresariales o gremiales, como les dicen también en algunos países de la región, tanto, digamos, de nuestro sector en nuestro país como en el país de destino, ¿sí? O también si cuando uno vende un producto o un servicio que está destinado a una industria en particular, por ejemplo, alguien que vende productos no sé, destinados a la industria textil. Bueno, ver cuál es la asociación de empresas de la industria textil en el país de destino, ¿sí? Para ver quiénes son los potenciales clientes, si son muchas, si son pocas empresas, si son empresas grandes, empresas pequeñas, es toda información que nos va a resultar muy útil encontrar. También las cámaras de comercio nacionales y binacionales. Hay muchas cámaras, no sé, por ejemplo, la Cámara de Comercio Franco-Argentina, ¿sí? Entonces, si queremos vender a Francia, bueno, puede ser una fuente de información útil para ese país. La Cámara de Comercio, no sé, americano-colombiana, ¿sí? Para una empresa colombiana que quiera vender en Estados Unidos. Ese tipo de entidades suelen tener herramientas, ya sea información estadística, informes, suelen organizar actividades, muchas de ellas gratuitas, de capacitación o eventos, entonces tenemos que estar atentos, seguirlos en redes sociales, es una forma de estar al tanto de qué tipo de información encontramos. También las representaciones comerciales nacionales e internacionales, ¿sí? Eso nos puede servir también para conseguir información útil, y obviamente los organismos públicos, tanto de nuestro propio país como del país de destino, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las principales fuentes de información. Tengan en cuenta que muchas de estas entidades son aliadas de Conecta Américas. Entonces ustedes en Conecta Américas, además de toda la información útil que seguramente ya conocen porque forman parte de eso, fíjense cuáles son los aliados y qué información están ofreciendo ahí. Y seguramente ustedes conocerán muchas más fuentes de información, y ahora por eso es que los voy a invitar a que participen, ¿sí? Acá pueden escanear este código QR que figura en pantalla, o ingresar a www.menti, como mentira, pero sin RA, menti.com, con el pin que figura ahí en pantalla, ¿sí? Que lo voy a poner en el chat, así lo pueden ver, y me gustaría que me cuenten qué, ahí ya lo puso Estefanía, me puso el link directo, que me cuenten qué fuentes de información utilizan para cuando quieren hacer análisis de mercado. ¿A dónde entran? O sea, más allá de las fuentes nacionales, ¿sí? Sobre todo pensando en que esto también le pueda servir a los otros, por ahí fuentes internacionales. Yo ahora voy a compartirles la otra pantalla donde vamos a ver los resultados. Está puesto para que pongan 3 fuentes, pero si no se les ocurren 3, pongan la cantidad que quieran, ¿sí? Así vemos cuáles son las que comparten con mayor frecuencia. Voy a ir a, perdón, la otra. Acá ¿están viendo ustedes mi pantalla? ¿La nube de palabras? Perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, acá vemos embajadas, muy bien, eso no lo he mencionado en realidad cuando hablé de las representaciones, pero es importante. Banco Mundial, ¿sí? Mientras voy aprovechando con un poco de las informaciones que veo acá, el Banco Mundial, al igual que el Fondo Monetario Internacional, son 2 organismos que tienen muy buena información macroeconómica, y en el caso del Banco Mundial también social, sobre muchos países, ¿sí? También tienen proyecciones sobre casi todos los países del mundo, y tienen proyecciones. Entonces son 2 fuentes que resultan muy útiles cuando queremos ver el contexto macroeconómico de un país, ¿sí? O sea, indicadores como la tasa de crecimiento del producto, la inflación, la evolución del tipo de cambio, digamos, o sea, algunos datos demográficos, como por ejemplo la población, la composición por edad, por género, por el nivel educativo. Esa información sí
suele estar muy completa en el Banco Mundial. Acá veo también Trademap, sobre Trademap vamos a hablar en un rato. Bueno, ahí mencionan, por ejemplo, a ProColombia, a ProEcuador, son algunas de las CISEX, que es el equivalente en España, ¿sí? Que son justamente las agencias de promoción que estábamos mencionando. Acá surgen también varias del ITC que estoy viendo, obviamente el BID. Perdón, voy mirando, acá alguien dice viajar, bueno, es una fuente excelente, viajar, pero a veces, o sea, uno no puede viajar y explorar todos los mercados antes de decidir, entonces por lo menos un primer filtro lo vamos a hacer con algunas herramientas de esta naturaleza, y después sí, obviamente, viajar permite muchas veces generar contactos y digamos, hacer negocios de una manera que es más difícil hacerlo a través de Internet. Sí, acá veo también, por ejemplo, CEPAL, otro organismo regional, redes sociales, también veo que hay varias redes sociales mencionadas, veo algunas cámaras sectoriales, Standards Map, que también lo vamos a ver, alguien menciona, por ejemplo, la Unión Europea, ¿sí? O sea, siempre ver las páginas de los países a los cuales nos queremos dirigir es una excelente idea. Bueno, genial, acá esto vemos, bueno, hay muchísimas fuentes que están poniendo, asociaciones de exportadores, esto también está muy bueno, las asociaciones de exportadores en nuestro país, ¿sí? Y también ver a veces las asociaciones de importadores en el país de destino, puede ser algo muy interesante, o si queremos estamos interesados en contratar servicios o comprar productos en otro país, también las cámaras de importadores son interesantes en ese sentido. Sí, también, bueno, algunos hablan, bueno, obviamente Google, ¿sí? O algunos sitios como Google Trends que nos permiten tener analíticas sobre distintos indicadores. Esto está muy bueno también, sobre todo cuando queremos ver, por ejemplo, queremos hacer algunas métricas con respecto a nuestra empresa, o queremos investigar qué es lo que le interesa al consumidor, ¿sí? Hacer segmentaciones. En ese sentido, por ejemplo, otras redes sociales como Facebook brindan información al respecto. Bueno, buenísimo, muchas gracias por sumarse y contarme a través de esta herramienta que es, digamos, qué herramientas utilizan. Ahora vuelvo a la presentación y vamos a hablar específicamente de algunas de estas fuentes que mencionamos. Bueno, como decíamos recién, Connect Americas, ustedes seguramente ya la conocen. Recuerden que en Connect Americas hay mucha información, podemos no solamente contactarnos con otras empresas, sino también ver actividades de capacitación, artículos de interés, videos, estudios, ¿sí? Entonces eso es muy útil. Con respecto a las agencias de promoción, muchas veces las agencias de promoción hacen estudios de perfiles sectoriales, por ejemplo, de su propio país, para tratar de atraer inversiones, y también perfiles de países o sectores en el exterior, porque, digamos, para poner a disposición de sus empresas. Entonces, a veces solamente está disponible para las empresas locales, pero muchas veces están disponibles gratuitamente en Internet y los podemos consultar aunque no sean de nuestro propio país. Entonces, a veces está bueno mirar las páginas de las agencias de promoción de exportaciones de otros países, ¿sí? Y conseguir ese tipo de informes que suelen ser muy buenos y estar pensados bien para empresas, ¿sí? Entonces, sobre oportunidades de negocios, sobre cuáles son las características del mercado, las regulaciones que son importantes, entonces pueden ser muy útiles en ese sentido, ¿sí? Bueno, obviamente el Banco Interamericano de Desarrollo tiene muchísima información muy útil, sobre todo tenemos, digamos, ustedes tienen el link, yo ahora por ahí les voy a mostrar un poquito, ustedes tienen el link en el descargable, pero en la página del BID, en el portal de datos, hay información
demográfica, social, digamos, sobre, por ejemplo, cuestiones educativas, sobre indicadores macroeconómicos, financieros, sobre indicadores de comercio, por ejemplo, qué tan integrado está el país, cuáles son sus niveles de exportaciones e importaciones. Hay información sobre infraestructura, sobre indicadores de gobierno, ¿sí? Entonces esto puede ser interesante a la hora de analizar un mercado, ¿sí? En materia de comercio internacional tenemos muchas fuentes, ¿sí? O sea, por un lado tenemos fuentes nacionales, hay países que tienen muy buena información, muy amigable. El caso de Colombia, por ejemplo, tiene muy buenos datos de un portal muy interesante de estadísticas de comercio, ¿sí? Pero muchas veces cuando queremos comparar mercados, no nos sirve tanto una fuente nacional porque tenemos que estar consultando las de distintos países y nos conviene ir a alguna fuente internacional que recopile ese tipo de información. Entonces acá yo les voy a mencionar varias y después vamos a ver algunas, ¿sí? El ITC, les diría yo, en materia de cuestiones de comercio, es mi fuente preferida, ¿sí? ¿Por qué? Es el International Trade Center, que depende de la Organización Mundial del Comercio y de Naciones Unidas. Y reúne muchísima información estadística que está en otras fuentes, como por ejemplo Comtrade, Comtrade es una base de datos de Naciones Unidas, donde uno puede descargar datos de comercio de bienes y de servicios desagregado, pero Comtrade tal vez está más pensada para un análisis más de investigación, o para cuando uno quiere descargar datos y trabajar con ellos, ¿sí? Entonces en ese sentido Comtrade es una muy buena base de datos, pero para cuando uno quiere hacer un análisis, quiere ver ya algunos indicadores calculados, encontrar una información rápido, en ese sentido ITC es realmente una base mucho más completa. O sea, tiene en realidad, porque ahora les voy a contar, tiene varios portales, está bien pensado para empresas, ¿sí? Sobre todo además tiene algo que se llama el ITC SME Trade Academy, que es un área que está dedicada a la capacitación de pymes, que es súper completa, tiene muchísima información. Entonces yo siempre recomiendo esa fuente. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ¿sí? Que ustedes después van a tener acceso a esta presentación, y la presentación tiene enlaces a todas estas bases que yo estoy mencionando, porque obviamente no vamos a tener tiempo de explorarlas acá. Tiene muy buenas estadísticas, sobre todo de servicios. Les aclaro lo de servicios porque siempre los datos servicios son la figurita difícil. Es muy complicado a veces conseguir información de servicios, hay muchísima menos que de bienes, y la base de UNCTAD es una de las más completas en materia de servicios junto con Trademap. Entonces, si algo no está en Trademap o en la base de UNCTAD en materia de servicios, probablemente ese dato no exista, ¿sí? Entonces, les recomiendo esto, y también tiene una muy buena base de datos sobre inversiones, ¿sí? Sobre inversión directa entre países. La Organización Mundial del Comercio, yo ahora en un rato vuelvo al ITC, la Organización Mundial del Comercio tiene muy buena información sobre perfiles arancelarios de países, por ejemplo, tiene datos de comercio internacional, tiene algunos mapas interactivos que son muy útiles, y tiene obviamente textos de acuerdos internacionales, ¿sí? De todas maneras, es una fuente que tal vez no está pensada para empresas, sino para funcionarios públicos o para investigadores, ¿sí? Para empresas, el ITC es una buena fuente en cuanto a comercio internacional. Obviamente, para todo lo que sea los otros indicadores, vamos a ir al BID, vamos a ir al Banco Mundial, ¿sí? El FMI. CICE es el Sistema Integrado de Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos. Es una muy buena base, tiene una muy buena base de acuerdos comerciales. También no está pensado para empresas, pero si uno está familiarizado con la terminología de los acuerdos, de los tratados de libre comercio, uno puede consultar ahí los textos y puede ver las listas de compromisos, y ver, por ejemplo, cuál es el tratamiento para un servicio en particular. Entonces, o para productos también, pero para productos hay fuentes mucho más amigables, ¿no? Pero hay que conocer un poquito del tema, si no es un poco más difícil aprovecharlo. Sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ya les hablé, y la
OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene muchísimos datos de todo tipo, ¿sí? Datos económicos, datos sociales, datos de comercio, pero en particular yo les quiero contar dos herramientas que tiene la OECD, que no las vamos a ver en ningún otro lugar. Uno es, y lo voy a escribir en el chat, la base PIVA, que es de comercio en valor agregado, ¿sí? Esta es una base que está, digamos, es una estimación, pero que lo que nos permite ver es, entre otras cosas, cuáles son los sectores que demandan un producto o un servicio. No vamos a tener algo muy específico, como por ejemplo, o sea, no vamos a ver quién demanda software para ciberseguridad, ¿no? Pero sí vamos a ver, por ejemplo, vamos a poder ver en un país cuáles son los sectores que compran software. Entonces, cuando uno vende un producto o un servicio que es transversal a muchas industrias, esto puede ser una base de datos amigable. Si en realidad no es amigable en cuanto a hay que explorarla bastante para aprender a usarla, pero una vez que uno la aprendió a usar es muy útil. Y lo otro que tiene, que yo se los voy a mostrar en un ratito, es un índice que se llama Services Trade Restrictiveness Index, que nos muestra las barreras al comercio de servicios, y tiene un simulador que es maravilloso para identificar las barreras al comercio de servicios, ¿sí? Es bastante general en cuanto a los sectores, y solo tiene información de 48 países, que de América Latina de América Latina están Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Brasil y México, nada más, pero bueno, digamos, están esos países, y además hay otros países, ¿sí? O sea, todos los miembros de la OECD y algunos otros como China, como India también están ahí, bueno, Brasil obviamente, y nos permiten identificar cuáles son las normas que restringen el comercio de servicios. Entonces, para cuando uno exporta servicios, que esa información es súper difícil de conseguir, esto realmente es una fuente muy útil, ¿sí? Yo ahora estoy mirando la hora para no extenderme mucho. Yo quiero dejar al final un rato para preguntas, pero me gustaría mostrarles brevemente algunas de las principales fuentes que les mencioné, ¿sí? Perdón, porque yo había cargado todo antes, pero a veces las páginas se van. Esta es la página de datos del BID que les mencionaba antes. Uno puede buscar, como pueden ver, ya por país o por indicador, y en indicador tenemos, por ejemplo, indicadores relacionados con agricultura, con manejo de desastres macroeconómicos, financieros, ¿sí? de comercio, infraestructura, sociales. Entonces, digamos, los invito a que la exploren, esto para tener un perfil del país, y además nos permite comparar países. Entonces, por ejemplo, si queremos ver, no sé, qué país qué economía es más abierta, podemos comparar, por ejemplo, dos países, o sobre el nivel educativo en dos países, a proporción de personas con estudios universitarios en dos países. Bueno, también podemos ver ese tipo de información. Es una herramienta muy útil, ¿sí? Ustedes tienen todos los links en el descargable, es realmente una fuente de información que nos va a servir mucho. Trademap, que por lo que vi en la nube de palabras, es una de las que más utilizan muchos de ustedes, es la herramienta por excelencia para este tipo de búsquedas de comercio internacional, ¿sí? Acá, como ven, yo estoy logueada, pero uno la puede usar de manera gratuita sin estar registrado, y para cierta información más detallada hay que estar registrado, pero sigue siendo gratuito. Acá vamos a poder ver datos de importación y exportación de productos y de servicios, con la mayor desagregación que esté disponible, ¿sí? Y en el caso de los productos, en el caso de los servicios vamos a poder ver solamente las series, ¿sí? Con la evolución de las exportaciones o de las importaciones. Si hay información desagregada por socios, por ejemplo, o sea, queremos saber, no sé, cuántos servicios audiovisuales importa
sea, en realidad cuánto en valor, ¿no? Importa un país determinado. Bueno, para aquellos países para los cuales existe la información, nos va a decir también desde qué países importa o a qué países exporta esos servicios, ¿sí? Pero en muchos casos esa información no está porque los países no la informan, ¿sí? O sea, pues no la registran. En el caso de los productos, vamos a poder ver datos, por ejemplo, nosotros queremos exportar un producto determinado, ¿sí? O sea, yo por una cuestión de tiempo no voy a hacer la demostración, pero los invito a que la exploren. Acá vamos a poder ver información sobre cuáles son los principales exportadores, en cuanto a países, ¿no? ¿Qué países exportan ese producto? ¿Qué países los importan? ¿Cuánto vienen creciendo las exportaciones o las importaciones? Y, digamos, todo eso ya está calculado, no hace falta que bajemos los datos y lo calculemos nosotros. Desde qué lugares lo importan, cuáles son los aranceles que se pagan para cada uno de esos productos, ¿sí? O sea, y, por ejemplo, cuánto pagan los distintos proveedores, entonces podemos saber si hay países que tienen mejor acceso que el nuestro. Podemos ver también, en algunos casos, cuáles son las empresas que importan esos productos, ¿sí? Entonces hay muchísima información muy completa, hay mapas, hay gráficos que ya son interactivos, entonces, o sea, los invito a que la exploren y puedan encontrar esa información ahí, ¿sí? O sea, que la busquen, si conocen la posición arancelaria de su producto, lo pueden hacer, o si no pueden explorar para el caso de los servicios, o para el producto, si no conocen la posición arancelaria, pueden explorar usando la palabra clave, ¿sí? Y así van a encontrar, digamos, para que vean qué información hay sobre su producto. El ITC también tiene otras herramientas muy, muy útiles, ¿sí? Una de las más completas es Global Trade Help Desk. Acá uno puede poner, o sea, por país y el producto y a qué destino va a exportar, ¿sí? Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, información sobre el potencial de mercado, sobre los aranceles, sobre costos de exportación, ¿sí? O sea, hay información muy, muy completa. Lo podemos ver, digamos, como importadores o como exportadores, según la función que estemos cumpliendo, ¿sí? También hay información que está solamente para gente registrada, pero esto se puede hacer de manera gratuita, ¿sí? Es realmente una página muy completa, ¿sí? Otro también del ITC. Yo todo esto, obviamente le podríamos dedicar una sesión a explorar cada una de estas herramientas. Yo se las estoy presentando y los invito a que ustedes las recorran. Pero acá, por ejemplo, podemos ver oportunidades, ¿sí? De potencial de un producto o un país, ¿sí? O sea, podemos buscar por producto, podemos buscar por país, y por ejemplo, si buscamos un producto y le ponemos que queremos exportar un producto determinado desde, por ejemplo, acá está el ejemplo de café desde Guatemala, ¿no? Pero nosotros podríamos poner lo que quisiéramos y puede decir, o sea, en qué países se identifica en base a una metodología que está explicada acá, en qué países Guatemala podría exportar más, sí, café, lo que está exportando, en dónde se estima que alcanzó su potencial. Entonces nos sirve para identificar y también ver otros posibles productos que se podrían exportar a esos mercados, ¿sí? Entonces también los invito a que la exploren. Otra muy buena es Market Access Map, también del ITC, que nos permite buscar, ya considerando cuál es el país exportador y cuál es el país de destino, y la posición arancelaria. También podemos buscar por palabra clave, nos va a decir cuáles son los aranceles que se pagan, si hay, por ejemplo, algún derecho antidumping, si hay algún otro requisito. Entonces, por ejemplo, para alimentos nos van a aparecer las medidas sanitarias que hay que cumplir, fitosanitarias y sanitarias que hay que cumplir, si hay algún requisito técnico, si hay que inscribirse en algún lado. Pero todo este tipo de información lo vamos a tener, ¿sí? Bueno, como pueden ver acá, se puede comparar distintos países. Por ejemplo, podemos comparar, no sé, yo recién les decía el café de Guatemala, bueno, ¿cómo entra el café de Guatemala respecto al café de Colombia en un mercado determinado? Entonces podemos mirar eso, podemos descargar la información. Entonces, bueno, sinceramente es una herramienta excelente para poder identificar, cuando hacemos el análisis de las barreras, esto solo para productos, no para servicios,
cuando hacemos el análisis de las barreras, esto es muy útil para saber en qué condiciones ingresan nuestros productos y cómo ingresan los competidores, ¿sí? En cuanto a estándares, ¿sí? Standards Map muestra estándares privados en distintos temas, ¿sí? Por ejemplo, uno puede buscar por tipo, por país, por sector de producto, pero hay, por ejemplo, estándares de sustentabilidad ambiental, estándares laborales, ¿sí? Estándares de comercio justo. Entonces, podemos buscar, por ejemplo, acá, estos son algunos que, digamos, que muestra así por default, pero por ejemplo hay, no sé, una certificación relacionada con el café. Entonces uno puede ver las características de ese estándar, quién lo otorga, ¿sí? Porque a veces, más allá de que no sea un elemento regulatorio del gobierno del país de destino, sí existe un requerimiento del cliente o tener una determinada certificación, o sea, de producto orgánico, de producto sustentable, nos va a servir para posicionarnos mejor en el mercado. ¿Sí? Por último, la que les voy a mostrar, así ya después estamos cerca de la hora para que quede tiempo para preguntas, es esta que yo les mencionaba, el comercio de servicios. Acá lo abrí, está con los servicios de ingeniería, pero tenemos otros sectores para ver. Nos muestra este índice que va de 0 a 1, siendo 0 lo más abierto y 1 lo más restrictivo. Nos muestra digamos, qué tan restrictivo es, y después si exploramos acá abajo, poniendo el país que nos interese, nos va a mostrar en qué consisten esas barreras, porque no siempre se nos van a aplicar, porque algunas son barreras, por ejemplo, para cuando uno manda una persona física al país de destino, o para cuando uno quiere abrir una filial en el destino, otras se aplican para cuando uno lo presta a través de internet. Entonces se pueden consultar las normas, y además de poder consultar las normas están explicadas, lo cual es extremadamente relevante cuando, por ejemplo, uno quiere exportar a Eslovaquia, ¿sí? Yo calculo que todos los que están acá o hablan inglés o trabajan en una empresa donde hay alguien que habla inglés. Ahora no sé si todos, no creo que ninguno tenga, o muy pocos hablen eslovaco. Entonces, ahí, si bien está el link a la norma en Eslovaquia, vamos a obtener la norma explicada. Entonces, eso es una información muy valiosa porque las restricciones al comercio de servicios son muy difíciles de conseguir, ¿sí? Estamos sobre la hora, yo les quería dar un pantallazo muy, muy rápido sobre estas fuentes. Tienen toda la información en el descargable y los links en la presentación para que ustedes las exploren, tómense el tiempo, dedíquenle un rato a ver qué tipo de información hay sobre el producto o el servicio que ustedes exportan y en los mercados que les interesan, y espero que les resulten de utilidad. Ahora creo que hay preguntas, no sé, Vero, si me querés contar, así por responder las consultas que tengan. No te escucho. Estás muteada, Vero. Muchas gracias, no me di cuenta, perdón. Tenemos acá, a ver, una pregunta. A ver, nos preguntan si la visita a potenciales mercados de destino a través de ferias internacionales se recomienda en etapas muy prematuras del proceso de internacionalización, o si es mejor cuando uno ya exportó alguna vez. Bueno, la pregunta es larga, pero por ahí podemos empezar. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo no recomiendo ir a una feria por ejemplo, con un stand de la empresa cuando uno no tiene ningún tipo de experiencia, porque hay que ir muy bien preparado a una feria. Entonces, a veces cuando uno no está familiarizado, corre el riesgo de no hacerlo bien. Entonces, sí, lo que recomiendo es participar, tal vez visitando la feria, para ver cómo funciona,
cómo son, qué tipo de personas van, qué empresas están presentes, cuál es el perfil digamos, de la gente con la que uno puede interactuar, qué estrategias utilizan las otras empresas, y recién ahí ir. Tengan en cuenta que esto, o sea, tal vez no tiene que ver con si uno exportó o no, sino con qué experiencia uno tiene en ferias, ¿no? Pero es importante estar muy bien preparado, y tengan en cuenta que siempre las agencias de promoción suelen brindar apoyo, a veces apoyo financiero para poder para poder costear el viaje, pero muchas veces, y creo que incluso puede ser más importante, apoyo en la preparación, el cómo tener el pitch para encarar a posibles contactos, en cómo comunicar la imagen, en cómo llevar, por ejemplo, tengan en cuenta si ustedes tienen que llevar, para los que producen productos físicos, pero también para los que proveen servicios, pero que tienen que llevar material, por ejemplo, de merchandising, tengan en cuenta cuáles son las restricciones que puede haber para el comercio internacional de muestras, sí qué requisitos hay que tener. Entonces, todo ese tipo de información en general se las va a poder brindar la agencia de promoción del país y los organizadores de la feria. Entonces, yo recomendaría ir primero a ver y después recién a participar activamente. Gracias, Romina. Nos pregunta Carlos Moreno si hay alguna base de consulta de ferias comerciales sectorizada. Yo sinceramente no recuerdo ninguna ahora, probablemente haya, no recuerdo ninguna en este momento, pero en general las cámaras sectoriales suelen tener ese tipo de información. Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan a la página de Abra Games, que es la cámara de videojuegos de Brasil, van a encontrar todos los eventos internacionales de videojuegos, ¿sí? Si entran a la página de alguna cámara de alimentos, probablemente encuentren, o alguna cámara, no sé, de vinos, todas las ferias relacionadas con eso. En Connect Americas también van a encontrar información al respecto. Ok, acá tenemos una pregunta que dice, nos pregunta si la información que se puede obtener desde marketplaces o de plataformas de e-commerce te parece confiable. Si los precios que están ahí pueden ser tomados en cuenta para comparar el precio de la competencia en ese mercado. Yo diría que depende. Depende del el producto o el servicio, y también de la popularidad que tenga esa plataforma en ese país. Por ejemplo, información, no sé, de Mercado Libre en Argentina puede ser muy confiable como referencia, sobre todo para aquellos productos o servicios de los cuales hay mucha oferta. Tal vez para algo muy específico no, pero para eso sí. Ahora, tal vez Mercado Libre no es tan popular en otros países. Amazon es muy confiable también o sea, hay países donde Amazon tiene una alta popularidad, y ahí va a ser relevante ese tipo de información. Lo que siempre es importante es ver qué plataforma es la importante en ese país, y en particular para el producto o el servicio que uno quiera comercializar, ¿sí? Porque tal vez en el caso de servicios, plataformas como Amazon o Mercado Libre no son tan relevantes, y sí pueden ser otras como, no sé, freelancer.com o Workana, por ejemplo, para el caso de profesionales independientes. Ahora, para otros servicios no hay información de ese estilo. Okay. ¿Dónde se puede obtener información confiable sobre barreras para arancelarias de mercados específicos? En Market Access Map, la que mostré recién, macmap.org, ahí van a encontrar la información. Ustedes ponen la posición arancelaria y el país de destino y el país de origen, y van a ver cuál es la información. Y eventualmente uno puede consultar después el organismo correspondiente en el país. Entonces, por ejemplo, si uno quiere vender no sé, un alimento a Estados Unidos, se podrá fijar en la FDA qué es lo que exigen. Pero como para una primera aproximación, Market Access Map, y también Global Trade Helpdesk, también del ITC, que son dos de las que mostré, van a encontrar ese tipo de datos. Okay. Nos preguntan también qué fuente confiable podrías recomendar para conocer más sobre acuerdos comerciales y saber si
tienen reducciones arancelarias en un determinado destino. Bueno, ahí si uno quiere consultar por un producto específico, estas fuentes, por ejemplo, Market Access Map, Trade Map o Global Trade Helpdesk, nos permiten ver, por ejemplo, si uno pone la posición arancelaria del vino que exporta a Chile, y dice, no sé, a Estados Unidos, le va a mostrar que el vino para Chile, el vino chileno en Estados Unidos tiene un arancel de 0, y le va a decir que tal vez los vinos que vienen, o sea, de Argentina, que Argentina no tiene acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, es más alto, no sé cuál es el arancel, no lo recuerdo. Entonces, ese tipo de información la vamos a ver ahí. Si ustedes lo que quieren es ver un acuerdo en general, para todos los productos, pero en general no creo que sea el caso de los participantes de este curso, pero eso pueden ver, si son países de Latinoamérica, están todos en CICE, ¿sí? O también acuerdos de Estados Unidos o de Canadá también están ahí en CICE. Ahora bien, si es de otro país, por ejemplo, no sé, el acuerdo no sé, entre la Unión Europea y no sé, Japón, bueno, habrá que verlo en la página por ahí de la Comisión Europea. En general, cada país tiene publicadas en alguna página web, ya sea de su Ministerio de Relaciones Exteriores o de Comercio Internacional, los textos de sus acuerdos, y uno ahí puede ver los anexos para ver cuáles son las preferencias, ¿sí? En ALADI también hay información sobre preferencias arancelarias. Ok. A ver, tenemos otras preguntas acá, tenemos unos minutitos más. Liz Pérez nos pregunta si es mejor otorgar la representación de la marca al cliente sobre nuestro producto o exportar directamente el producto final. Depende de la empresa y del mercado al cual uno vaya. Hay mercados en los cuales la regulación y o las preferencias del público quieren eso. Entonces hay mercados en los cuales es mucho más fácil ingresar si uno tiene un socio local. Entonces, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo muy específico, pero muchas empresas argentinas de software, para hablar de un sector que por ahí conozco más, cuentan que cuando van a México, en general, lo hacen con una representación local. ¿Sí? A veces la empresa abriendo su propia filial o asociándose con alguien. ¿Sí? Ahora, cuando quieren proveer tal vez el servicio en Chile, lo pueden hacer desde Argentina. Y eso no tiene que ver con una cuestión regulatoria, sino con una preferencia de los clientes mexicanos respecto a los clientes chilenos. ¿Sí? Cuando quieren ir a Brasil no les queda otra que juntarse con una empresa brasileña por un tema impositivo y también por un tema de los requisitos regulatorios que tiene Brasil. Entonces, depende mucho. Bueno, vamos a hacer una pregunta más, porque estamos muy sobre la hora. De la empresa Sanderi.org nos preguntas ¿qué páginas recomendarías para bettings y demás herramientas para entrar seguros a ruedas de negocios y ferias? Bueno, es un poco lo mismo que les decía antes, depende del sector en el que uno se esté desempeñando y del país. Yo siempre recomiendo mirar las páginas web de las agencias de promoción, porque ahí van a encontrar las ferias, misiones, exposiciones y demás eventos en los cuales hay apoyo, ¿sí?, de algún tipo, y también las de las cámaras, las asociaciones empresariales del país de origen, pero también de otros países, ¿sí? Entonces si uno fabrica muebles, bueno, a ver qué hace la cámara que fabrica muebles en mi país, pero también en otro país, porque tal vez la cámara de mi país no está tan bien organizada, y sí lo está la de otro, y tiene el listado como para poder identificar cuáles son, y después cada evento tiene su propia página donde están los requisitos que hay que cumplir, cómo anotarse, digamos, toda la información necesaria, que obviamente varía muchísimo entre sectores, entre países y de un evento a otro, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos cerrando la sesión de hoy. Te agradecemos mucho por acompañarnos, Romina. Los invitamos a unirse a la comunidad de LinkedIn y ahí podrán encontrar el material de las presentaciones y evacuar cualquier consulta que puedan tener que no hayamos llegado a contestar en la sesión de hoy. Y los invitamos a acompañarnos el día miércoles 17 de noviembre en una nueva sesión de la ruta exportadora de las pymes. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.